Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble transformación del profeta Elías. Es una de esas historias que te marcan, sobre cómo se puede pasar del pánico más absoluto a una confianza a prueba de bombas. Y todo se reduce a un solo encuentro. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Aquí tenemos el meollo de la cuestión. Por un lado, un Elías que sale huyendo, aterrorizado por la amenaza de un único mensajero. Y un tiempo después tenemos a este mismo hombre sentadito en la cima de un monte, esperando tranquilamente a todo un destacamento militar. El contraste es brutal. Y esa, claro, es la pregunta del millón. ¿Qué puede pasar en la vida de alguien para que cambie de una forma tan radical? ¿Qué ocurrió en ese lapso de tiempo? Pues vamos a seguir el rastro de la historia para descubrirlo. Para entender la transformación, primero tenemos que entender de dónde venía. Tenemos que mirar al primer Elías, al que estaba completamente hundido en el miedo. Y lo curioso es que acababa de conseguir una victoria legendaria, pero una sola mala noticia fue suficiente para que se viniera abajo. Y esto es clave, ¿eh? La fuente de su terror no fue un ejército, ni siquiera un soldado armado. No. Fue un simple mensajero, una persona sin armas, que le traía una amenaza de muerte de la reina. Una sola voz bastó para desatar el pánico más absoluto. Y su reacción fue un colapso total. No hablamos de una simple preocupación, que se sintió tan abrumado y derrotado que huyó, se escondió y en su desesperación llegó a pedir la muerte. Es un reflejo muy humano de cómo una mala noticia puede destrozarnos por dentro. Pero es justo aquí, en su punto más bajo, donde la historia empieza a dar un giro. Parece el final, pero en realidad es el comienzo de un viaje. Un camino que no solo lo va a alejar del peligro, sino que sobre todo lo va a acercar a la solución. Lo primero que ocurre en su recuperación es que Dios le da alimento. Y esto tiene un simbolismo potentísimo, que se refleja muy bien en esta cita. Igual que la comida fortalece el cuerpo, la palabra de Dios es el verdadero alimento que nos fortalece por dentro, sobre todo cuando estamos en las últimas. El segundo elemento clave fue la obediencia. A pesar de cómo estaba, Elías comió y se levantó cuando se le indicó. Siguió el camino que se le marcó. Esa obediencia, incluso sin entenderlo todo, fue lo que le mantuvo en marcha, lo que le llevó hacia su destino. Así que el proceso queda bastante claro, ¿verdad? Primero, una actitud de humildad. Segundo, buscar en la palabra esa fuerza y esa dirección que se necesitan. Y tercero, la obediencia para actuar según esa guía. Esos 3 pasos lo llevaron directito al monte Horeb, el monte de Dios. Y ahora sí, llegamos al clímax de la historia. Elías llega a una cueva en Horeb. Y es ahí, en la soledad, en la oscuridad, donde va a tener lugar el encuentro que lo va a cambiar absolutamente todo para siempre. Dentro de esa cueva, Elías se abre en canal. Vuelca todo su miedo, su soledad, su sensación de fracaso. No se guarda nada. Le dice a Dios exactamente cómo se siente. Estoy solo, me persiguen y tengo miedo. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad, es fundamental. Y entonces, Dios le muestra su poder de una forma, espectacular. Un viento que parte las rocas, un terremoto que lo sacude todo, un fuego que arrasa. Son demostraciones de una fuerza descomunal, incontrolable. Pero aquí viene lo más interesante de todo. A pesar de ese despliegue de poder tan colosal, el texto dice que la presencia de Dios no estaba en ninguna de esas cosas. Elías estaba viendo el poder de Dios, sí, pero no estaba sintiendo la presencia íntima de Dios. El punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, llega justo después de todo el ruido y la furia. Y no es otro estruendo, sino todo lo contrario. Un susurro suave, apacible, algo casi imperceptible. En ese susurro, en ese silbo, Elías no solo percibió el poder, sino que sintió la presencia de Dios. Y esa presencia trajo consigo una paz, una calma inexplicable que no dependía de las circunstancias de fuera. La verdadera transformación no ocurrió en el espectáculo, sino en la intimidad. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este encuentro? ¿Cómo era el Elías que salió de esa cueva? Porque desde luego no tenía nada que ver con el que entró. La diferencia es como la noche y el día. El hombre que salió de allí ya no era el fugitivo que huía, muerto de miedo. Era alguien fortalecido, restaurado, con un propósito renovado. La desesperación había desaparecido y en su lugar había una nueva dirección y una confianza total. Y ojo, que lo más potente es que Dios no le dice que siga huyendo o que se esconda. Todo lo contrario, le dice, vuelve. Y le da un nuevo encargo, tareas importantísimas. Lo envía de vuelta al lío, pero esta vez en un camino de victoria, no de derrota. Y este patrón, este principio de Horeb, por llamarlo de alguna manera, no es algo exclusivo de Elías. Lo vemos en otras figuras. Moisés, también en Horeb,
pasó de ser un pastor fugitivo a ser el líder de una nación tras su encuentro con la zarza ardiente. O Asaf, el salmista, que pasó de la confusión a la paz al entrar en la presencia de Dios. El principio se repite: una crisis, un encuentro y una restauración total. Así que, para terminar, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué fue lo que provocó un cambio tan bestial? La respuesta es clara. Fue un encuentro personal, íntimo, con la presencia de Dios. No cambiaron sus circunstancias. Lo que cambió fue él por dentro. Esa experiencia lo llenó de una paz y una confianza que ya ninguna amenaza podía romper. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Elías nos sugiere que esos momentos de miedo, esas malas noticias que parece que nos van a hundir, quizá no son solo un final. Quizá a veces son también una invitación a buscar nuestro propio Horeb, ese lugar de encuentro sincero donde el miedo se puede transformar en una fe inquebrantable.